Bien, regresamos con ustedes en este segundo acto ya del el periodismo y sociedad de hoy. Quiero anunciar y quiero darle las gracias por la actitud proactiva de Elvin Mejía, que ya estamos en el aire, estamos hoy a título de prueba, pero estamos en el aire en YouTube, en Periodismo y Sociedad TV. Entre y usted va a ver ahí, puede darnos seguimiento, puede sintonizar el programa en transmisión simultánea en YouTube y poder hacer sus aportes y sus comentarios. Gracias a Elvis por la actitud proactiva, repito, de instalarnos en YouTube. Ya a partir de mañana estaremos anunciando en todas las redes en las que nos estamos retransmitiendo en vivo, además del canal 19 y la retransmisión diferida en el canal 74 a las 9 de la noche en GDM de nuestro amigo la familia Díaz, Santiago, que nos tiene el honor de repetirnos también en otros canales, otras compañías de cable que nos retransmite. El doctor Alfredo Polanco ha tenido algún contratiempo en la comunicación internet. ¿Ya está ahí? Pues qué bueno. Vamos a recibir al doctor Alfredo Polanco, un nefrólogo, trabaja en la parte de lo que es la diabetología, yo le digo diabetólogo a eso. El doctor es un humanista de la medicina, es un conocedor amplio de lo que son las ramas de la medicina, con una práctica diaria bastante prolongada. A él le vamos a dar la bienvenida hoy, lunes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Licho. Buenos días a todo nuestro público que nos sintonizan en las diferentes latitudes. Las especialidades, nefrólogo, pero también soy internista, por eso es lo que usted está diciendo, del conocedor de muchas áreas de la salud, porque de ser solamente nefrólogo, pues nos limitaría a conocer solamente lo que es parte del riñón. Sin embargo, el médico internista tiene esa capacidad de entender las demás ramas de la medicina. Pues bien, en el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante. Siempre tratamos de buscar esos temas de relevancia para la mayor cantidad de público. Y en el día de hoy vamos a tratar sobre lo que es el paciente trasplantado. Cada día 6 de junio se conmemora el Día Internacional del Paciente Trasplantado. Ese día es mañana. Entonces, es importantísimo conocer los datos de lo que es el trasplante de los diferentes órganos, la cantidad de pacientes que podría beneficiarse de un trasplante, quién está capacitado para donar un órgano o tejido. Y sobre eso precisamente vamos a hablar. En materia de trasplante, yo tengo entendido que muchas personas desconocen que en nuestro país se realizan diferentes tipos de trasplante, como son trasplante renal, trasplante hepático, o sea, de hígado, trasplante cardíaco, trasplante de córnea, etcétera. O sea que en nuestro país, desde hace muchos años, se realizan diferentes tipos de trasplante. ¿Por qué no se hace más trasplante? Por desconocimiento de la población, por muchos tabúes que existen en nuestro país. Por eso es uno de los países de América Latina donde menos trasplantes se realizan. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad, no hay el altruismo de lo que es la donación, pero muchas veces es por desconocimiento. Tenemos que poner como ejemplo el país líder mundial en trasplante, que es España. España, por ejemplo, es un país donde se realizan diariamente alrededor de 15 trasplantes de diferentes órganos. O sea que
hay tantos pacientes que necesitan órganos que en España, la madre patria, se realizan como un promedio de 15 trasplantes al día. O sea, ya ustedes pueden imaginarse a cuántos pacientes en un año se les devuelve la salud, se les devuelve la vida. En República Dominicana el año pasado, si mal no recuerdo, se realizaron 18 trasplantes de riñón en todo el año. No tengo los datos de cuántos trasplantes de córnea se hicieron o de hígado, pero sí que nuestras estadísticas están muy por debajo de lo que tienen muchos países. Y esto básicamente, como dije hace un momentito, por el desconocimiento de la población de quién puede ser donante. Entonces vamos a hablar un poquitito. ¿Quién puede ser donante? ¿Quién puede recibir un órgano? Por ejemplo, el tipo de trasplante que más se hace es el trasplante de córnea. Sin embargo, el trasplante de órganos sólidos que más se hace es el trasplante de riñón. En nuestro país, más de 4.000 pacientes están en espera de recibir un trasplante de riñón y cada día aumenta más la demanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como cada día crece el número de pacientes con insuficiencia renal crónica y no tenemos prácticamente donantes, pues se van acumulando lo que es la lista de espera, se va prolongando, se va alargando esa lista de espera. Una lista de espera que en España, por ejemplo, a lo sumo es de 4 meses. En República Dominicana usted tiene que esperar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y más, y muchas veces no se logra. Primero, porque no hay esa cultura de la donación. Cualquier paciente puede ser donante, no importa la edad, no importa el género o el sexo. Cualquier paciente puede ser donante. Simplemente tiene que tener la voluntad de donar. Existe actualmente lo que es la donación del donante vivo relacionado o no. A nivel mundial, solamente el 25% de los trasplantes se hacen con donantes vivos, relacionados o no. O sea que el 75% de los trasplantes se realizan con donantes de cadáver. Y vamos a tocar bastante bien ese tema. Cuando tenemos un paciente que fallece, por ejemplo, aquí tenemos muchos pacientes que fallecen por accidentes de tránsito. Muchos de esos pacientes tienen un trauma craneoencefálico severo, llegan a las unidades de cuidados intensivos de los diferentes hospitales públicos o privados. Esos pacientes llegan, por ejemplo, en estado de coma. Hay muchos pacientes que cuando llegan se le hacen todos los estudios del lugar y esos pacientes tienen lo que se llama la muerte cerebral, muerte encefálica. Ese paciente está muerto. Sin embargo, en los centros de salud se le da soporte a ese cadáver. Tenemos un cadáver, lo canalizamos, le ponemos los medicamentos que tiene que haber, porque tenemos que confirmar con diferentes estudios que ese paciente tiene muerte cerebral o muerte encefálica. Es un cadáver. Ya le hemos hablado, pues cuando llega el paciente, el médico de cabecera, el médico neurocirujano, el intensivista, siempre le explica al familiar de ese joven de 28, de 30 años. Los clínicos hablan de que el paciente tiene una muerte cerebral. Entonces, este paciente se le hacen estudios complementarios, como es un Doppler, para ver si hay circulación a nivel cerebral, se confirma que ese paciente tiene muerte cerebral, pues ya tenemos a un cadáver. Ahora bien, ese cadáver tiene órganos que se podrían utilizar para trasplantárselo a una persona que necesita, por ejemplo, ese órgano. Tenemos el caso de pacientes que necesitan una córnea, pacientes que necesitan un riñón, o sea que tenemos en un solo cadáver, tenemos un donante para 2 enfermos con insuficiencia renal crónica. O sea que podríamos sacar a 2 pacientes de la diálisis. Tenemos el caso del corazón, que se puede utilizar, aunque aquí en República Dominicana
son pocos los casos de trasplante de corazón, pero tenemos que mencionar, pues esto es un programa que se ve en todas las latitudes, no solamente en República Dominicana, o sea que hablamos para un público de más allá. Se puede utilizar el corazón, se puede utilizar el hígado, el páncreas, se puede utilizar intestinos, se puede utilizar hueso, piel, etcétera. O sea que de un cadáver se pueden realizar 15, 20 trasplantes. Entonces pueden ustedes ver por qué decimos lo que dijimos hace un momentito, que en España, por ejemplo, se realizan alrededor de 15 trasplantes cada día. Y es que un solo donante, por ejemplo, en el caso del cadáver, se puede utilizar para la extracción de múltiples órganos o tejidos para el trasplante. Doctor, En nuestro país, generalmente lo hacemos como en Estados Unidos, en Europa, en España, solicitamos, hacemos la solicitud de los órganos o del órgano, porque en este caso generalmente solicitamos más riñón, solicitamos más córnea, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que en la mayoría de los casos tenemos la negación del pariente, del padre, la madre, la esposa, el esposo, el hijo. Entonces casi siempre es un no la respuesta que nosotros obtenemos de ese familiar. ¿Por qué? Porque hay tabúes de que si le extirpan un órgano, hay muchas creencias que nada tiene que ver, pues ese cuerpo que ya no se va a utilizar para nada, simplemente, o sea, va a ir a descansar el sueño eterno. Sin embargo, hay órganos de ese cuerpo que se podrían utilizar. Y es como nosotros le decimos a los parientes que están en duelo, le decimos, bueno, pero tu padre, tu madre, tu hermano va a estar sepultado, pero va a tener un órgano que va a estar en un paciente. Porque ese paciente que recibió ese riñón le va a durar 15 años, 20 años, 25 años, 30 años o más. O sea que parte de ese cuerpo, de ese cadáver que está ahí, va a tener una larga vida. Se fue a destiempo el paciente porque tenía 30 años, pero ese riñón duró 30 años más, o sea, duró 60 años. Entonces, hay múltiples razones por las cuales usted debería convertirse en donante. Usted podría salvar, o otro podría doctor, salvarle la vida a un pariente suyo. él no me Porque está oyendo, hoy, Manuel. sí, sí, estoy Ah, escuchando, dígame, Licho. no, que le quería hacer una pregunta, porque el Sí, gran dilema que tenemos es un tabú, es un factor cultural en donde en el que la gran parte de la población se afianza para no estimular el trasplante de órganos. Sin embargo, ya está evidenciado que es favorable, que es beneficioso, que es un gesto humano, pero que es también hasta algunos hasta un gesto económico lo hacen, pero que es algo que ayuda a mantener la vida de un semejante, de un ser humano, quizás cercano a uno o no cercano a uno en esa parte. Lo que quiero decirle es, ¿a quién le corresponde estimular, educar, para que esa conciencia se eleve con la donación de órganos en vida? Si se puede hacer esto por algún mecanismo. No sé si existiera alguna ley en este momento, si existe alguna ley que pueda fundamentar el trasplante de órganos. Yo tengo mucha experiencia y yo sí quisiera como que esto se generalice más. Dígame usted, ¿cuáles son los mecanismos, aparte de este que usted está haciendo aquí, que estamos haciendo en el programa, que son muy pocos los programas que hablan de esto, pero que pudiéramos estimular esa práctica? bien, hay lo que se llama el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, en sus siglas, INCOR, dirigido por el doctor Morales Villini. Es la única institución que existe actualmente que estimula al trasplante, pero eso debería de ser estimulado más por el Ministerio de Salud Pública, porque, por ejemplo, nosotros tenemos el gasto
de un paciente con insuficiencia renal crónica en diálisis, ¿cuánto es el consumo? De diálisis, aproximadamente 70,000 pesos mensuales, sin contar con los 3 o 4 internamientos que tiene ese paciente cada año. O sea, nosotros estamos hablando de que ese paciente va a consumirle al Estado, cada paciente con insuficiencia renal crónica, más de 1 millón de pesos al año. Ahora, ¿qué ocurre? Si ese paciente se trasplanta, el costo va a disminuir paulatinamente. Por un lado, porque vamos a tener a un paciente que, claro está, en el primer año de trasplante, la gran cantidad de medicamentos que requiere inmunosupresores prácticamente se equipara a lo que se gasta en diálisis. Pero ya de ahí en adelante los costos van a disminuir paulatinamente. Pero no solamente el costo, sino que ese paciente que está en diálisis hoy y que tiene que recibir 3 horas, 4 horas de diálisis 3 veces por semana, o sea, que está dependiente de una máquina, ese paciente prácticamente no está integrado a la vida laboral, salvo raras excepciones. Sin embargo, cuando este paciente se trasplanta, ya es un paciente que se va a integrar a la vida laboral, a la producción. Entonces, vamos a tener un paciente con calidad de vida y un paciente que está produciendo. Sin embargo, mientras tenemos un paciente sentado en una silla de diálisis, un sillón ahí, es un paciente que está lamentablemente consumiendo. Entonces, por eso el Estado es el principal que debe de estimular a lo que es la donación de órganos y tejidos. ¿Por qué? Porque más pacientes se van a insertar a la sociedad. Vamos a tener menos pacientes ingresados por las complicaciones que va a derivar los pacientes que están en diálisis, que van a tener complicaciones cardiovasculares, complicaciones infecciosas, complicaciones de desnutrición, etcétera. Entonces también yo por este lado abogo porque al INCOR, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, que tenga más recursos, porque tengo entendido que es una institución tan importante, pero prácticamente no tiene recursos. Por eso usted no ve un anuncio como usted lo vería en Estados Unidos, en Europa, donde se estimula a la donación de órganos. Entonces, si usted nunca escucha por ninguna parte, por ningún medio de comunicación, ni siquiera por Facebook, usted no ve a nadie que habla estimulando la donación, pues cuando usted le vengan, cuando usted de repente le hablen de donación, usted no tiene conocimiento. Sin embargo, si se va comentando, hablando de la donación, pues la persona van sensibilizándose y a la hora que le toque estimular o que le toque donar o que le toque ser quien autoriza que ese paciente que ya está en la unidad de cuidado intensivo, que ya no es un paciente, que es un cadáver y que tiene 2 córneas, que tiene 2 riñones, que tiene un corazón, que tiene un páncreas, que tiene un hígado, pues lo van a donar. Sin embargo, la primera respuesta que nosotros obtenemos cuando estamos captando órganos es el no rotundo. Doctor, mire, no me hable de eso. Entonces, todos los países que ahora mismo están en la delantera con el trasplante, hace muchas décadas que pasaron por esa negación. Por ejemplo, España tiene 28 años siendo líder en trasplante, o sea, líder mundial en trasplante, España. Oigan eso, o sea, nosotros, pues, eso deberíamos de copiar de España, porque nosotros Y debo copiamos, decirle, doctor, sí, perdóneme, que en España sí, y en Estados Unidos, en Europa, en gran parte de los países, existe un banco de órganos que los donantes, cuando autorizan su donación, ese banco los preserva, tienen un espacio de preservación de esos órganos que les sirve. Yo conozco muchas personas que han sido beneficiadas con trasplantes de distintos órganos que no encuentran aquí compatibilidad ni en su familia ni en otros órganos de córnea, ¿cómo se llama eso? De corazón, de diversos
elementos. Y lo consiguen en Estados Unidos, del mismo hígado, del mismo riñón que usted acaba de mencionar. Y lo consigue. Yo vi trasplante de riñón. Tengo que felicitar siempre a Felipa Gómez, una líder política de hace unas décadas que hizo un trasplante y su hija, la beneficiaria, duró un tiempo mayor del que realmente se esperaba, del que se pronosticó por su generosidad de ella donarle un órgano a su hijo. Y tengo una amiga, que es amiga suya también, que fue beneficiada con un trasplante de córnea, que no había en el país y tampoco había cómo tratarle su córnea a su hija, y ella consiguió en una institución dominicana que le trasplantaran su córnea en tiempo récord. Creo que en 15 días llegó al país una córnea para esa joven que la necesitaba y que hoy tiene una vida nueva, una vida más segura, con mayores esperanzas por ese trasplante de córnea. Claro, muy, muy atinado lo que dice Licho. Tengo a una paciente que dominico-americana. Ella tiene aproximadamente 30 años viviendo en Estados Unidos, periódicamente venía a dializarse con nosotros aquí y hace año y medio en Filadelfia, pues se le trasplantó un riñón de donante de cadáver. Actualmente ella está perfectamente bien, o sea, la vida le cambia a las personas cuando reciben un órgano y es por eso que nosotros estimulamos a que si usted no puede ser donante en vida, pues usted mismo dígale a sus familiares, porque todos somos nacidos, pero somos hijos de la muerte, podemos fallecer en cualquier momento. Entonces, si usted en vida, usted quiere que si usted tiene algún problema, pues que sus órganos lo tomen como donante, usted tiene que manifestárselo a la familia y dejarlo incluso hasta por escrito, y es bastante importante, porque nosotros tenemos el caso de muchos pacientes con muerte cerebral. Usted va, por ejemplo, a esas unidades de cuidados intensivos de los hospitales de trauma y usted va a ver una gran cantidad de pacientes que están en estado de coma. Hay que decir que la mortalidad en esos hospitales, no importa de qué país sea, un hospital de trauma, es alta y nosotros tenemos una de las más bajas tasas de mortalidad por los pacientes que llegan a intensivos, por ejemplo, por trauma. Sin embargo, muchos de esos pacientes tienen muerte cerebral, entonces esos pacientes son excelentes candidatos para donación. Pero ¿qué ocurre? No se logra ni el 1% de esos pacientes. Lamentablemente, se llevan esos órganos a la tumba. Entonces tenemos el caso de que hay ocasiones en que hay pacientes que hasta tienen familiares en diálisis y aún así no aceptan la donación. O sea que tenemos que hacer una campaña bastante drástica, tenemos que hablar y hablar sobre la donación de órganos, tenemos que buscar, digo yo, varios de esos pacientes que han recibido trasplante de riñón, trasplante de hígado, trasplante de corazón incluso, para hacer spot televisivo, porque de la única manera yo pienso que se puede estimular, que se puede sensibilizar a la población, es que esos actores hagan anuncios y hablen a través de las redes sociales y expliquen cómo era su vida antes del trasplante y cómo es su vida actualmente. O sea, que Correcto, es importante. testimonial, eso es lo mejor que se puede hacer. Bueno, doctor, yo creo que hemos Brevemente, agotado un buen tema. Quiero que le envíe un mensaje final de reflexión que aumente la esperanza y que llame la atención para que este tema de la donación de órganos se empodere cada día más de la conciencia de los dominicanos. bien, lo primero que quiero apuntar es que cualquier paciente, no importa la edad, puede ser donante. Donante de cadáver o donante vivo, no importa la edad. Pero bueno, estimular más la donación de cadáver. Cualquier pariente que tenga una muerte cerebral y usted es el tutor, el responsable, pues usted puede tomar la decisión de que su pariente va a ser donante. Con respecto a el receptor,
tampoco hay edad. O sea, no, porque yo tengo ya 10 años en diálisis y ya, no, 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 usted puede trasplantarse. No importa el tiempo que tenga el diálisis, no importa la edad, siempre que su condición clínica soporte una cirugía ardua, laboriosa, usted califica para recibir un órgano. O sea, muchos pacientes no se han estimulado a inscribirse en la lista de espera porque piensan que no califican para recibir un órgano. Entonces usted lo que tiene que hacer, usted se está agilizando, converse con su nefrólogo, pregúntele a su nefrólogo si usted califica para recibir un riñón. Y yo estoy completamente seguro de que más del 99% de los pacientes van a estar en condiciones de recibir un órgano. Simplemente usted lo converse con su nefrólogo de cabecera. Y esa es mi reflexión. Vamos a estimular la donación de órganos, vamos a estimular el trasplante y como dice Lidio, seremos un mejor país, pero para todos. Muchas Correcto. gracias. Pues muchas gracias, doctor. Siempre, siempre expresándole nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones por esta capacidad explicativa que usted tiene, por esta capacidad pedagógica para convencer a la gente, para explicarle a la gente los problemas de salud y cómo prevenirlos. Porque en salud y en la vida, prevenir los acontecimientos es ganar vida en esa parte. Así es que muchas gracias y le esperamos el próximo lunes con otro tema tan interesante como este, doctor. Hasta luego. Bueno, el doctor Alfredo Polanco hoy con la donación de órganos, esta necesidad de aumentar la concientización para la donación de órganos. Vamos a seguir con esto, ojalá que podamos conseguir gratuitamente spot de eso, vamos a buscar las instituciones que tienen que ver con eso. Pero ahora vamos a una pausa y volvemos entonces ya con otros temas también de actualidad en el programa de hoy. Manuel, Pinguilito, vamos a una pausa cuando ustedes dispongan.